a tener la vuelta, mi brother. No, tenés que darle live en TikTok. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Hola, muchachos. No, no te saludaba primero. Ah, perdón. Mañana juega Cerro. ¿Cómo le saludar al olimpista primero? No, espera. Juega el más popular de la República del Paraguay y querés que te salude a vos primero. Primero que nada, tenés que saludarme igual. Juega mi equipo de Venezuela. No. No. Detonar ya antes. No. Hola, Franco. Hola amigos, ¿cómo ¿A están? qué? Sean todos bienvenidos a un programa más. Bien. Hola, Marcos. Hola, mi querido Nelson. Ya palpitando lo que va a ser la participación de Cerro en la prefase de Libertadores. Cerro Porteño, que se enfrenta a Monada a 19 horas. Mañana estamos en Ocupación Estudio. A mí no me gusta que se le diga prefase. ¿Por qué? Porque ya es Copa Libertadores. La copa es la copa, viejo. Muy bien, muy bien. Me Eso disculpo. de pre es de cargar, es de querer cargar. Ah. No estoy diciendo que vos estés queriendo cargar No, al claro. pueblo azulgrana, no lo interpreto de esa manera. En un Ok. rato llega Belén. En breve, en Sí. instantes. Hay 4 sillas, nomás quiero comunicarles eso. Sí. 4 micrófonos. Hay 4 micrófonos y 4 sillas, vamos a ir rotando, vamos a ir echando gente todo el tiempo. Bim, bum, 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 bim, bim. Vos no bum. tendría que estar acá luego para empezar, Marcos, pero somos buenos y te queremos. Franquito, está un poco cortada tu cabeza. Tenés que, tu silla parece que está... No, mi silla está bien. Hay que... Ay, la cámara parece que hay que ajustar un poco la cámara de Franco. Morales. Dice, no te gusta la prefase, es porque tu guaraní querido jugaba siempre Nelson. Es para respetar nada más, boludo. Andate vos primero. querido. No, ¿cómo que guaraní? Nada que ver. Hoy en vivo el juego de la silla. Y claro, Ah, uno más. ¿Qué era? Te llaman, Nelson. Te llaman. Te están llamando. ¿Puedes hacer eso nada? ¿Eh? Aquí, por aquí. Espera. Ahí está. No sé qué pasó. Ahí está. Hola. Hola. De todo lo practicado en la semana. salió mal. No, ¿qué vamos a hacer Va a ahora? llegar de vuelta la llamada, dice. No. Ayer tuvimos 10 años con un... Chat, ¿podemos hacer otra vez como si fuese que empieza de vuelta? Porque me dio vergüenza. Sí. Salió mal. Por favor. Sí. No, pero ahí está, gracias. Y ya. Arrancó. Ahí está, bienvenidos a este nuevo programa de Pasión Radio. Gente, equipo... No voy a atender más. ¿A ti querés que te... Atendé, por favor. Espera, a ver, porque ya cambié el teléfono. Ese creo que funciona. Ahora sí. Hola. No, Franco, anda cagado. Está conectado. Anda cagado, mira. Franco. Poneme de vuelta el partido. No, ya prescribió. Pasá por el curso. No, el otro. Acá. Empezá de vuelta. Bien, gracias. Ahora sí, mejor. Acá ya está. Vamos a dejarnos de los teléfonos. Bienvenidos, quiero aclarar que no soy yo, porque yo no manejo la computadora, loco. Ya está. Nelson Ignacio Rivera. Hola, Coque. Nelson Hola, Ignacio. Franco. Hola, Nelson. Vamos a hablar de Cerro, Coque. Retírate, por favor. Retírate. Dale, Coque. Quiero hablar de Cerro. Retírate. Ingresa. Señoras, señores, damos la bienvenida a la personaje número 1. Sí. ¿Cómo que la personaje? No. Cambio, vos descendiste. Retírate. Vení vos, Coque. Vení vos. Perdió la categoría. Belén, pasá por favor a tu asiento. Te caíste. ¿Cómo que te caíste? Tipo, caíste en la mentira de un hombre, caíste en la mentira de tipo, caíste en la Coque, vení mentira... a mi lado, por favor. Te caíste, te lastimaste. Muchachos, Belén, sentate por favor. Te quiero saludar oficialmente. ¿Quién se cree Nelson? Échenle para este Milhouse. Merso, no se preocupen. Marcos está Descendido. baneado, perdió la categoría, ya saben eso. Quiero hablar de Cerro. Yo no quiero que vos emitas opinión sobre Cerro, porque me escribió gente importante azulgrana diciéndome que les ofende que vos hables de Cerro. Así como hay olimpistas que no quieren escuchar a Franco. Yo no hablo de los Olimpia. Primera vez los 5. ¿Está bien? Primera de los 5. Y último. Está bien, perfecto. Cerro ya tiene equipo confirmado. Un equipo súper ofensivo. Yo no sé todavía el equipo, sorprendeme. Bueno, el problema es que siempre el que sorprende es Diego Martínez. Ok. Un solo volante de marca, ¿Eh? 5 ofensivos. En la información de Jorge Izquierdo. ¿En el medio cómo? Uno solo Pirida Mota. Soñora juega de 6, doble 9 y Velázquez de lateral derecho y Morel de central.
Morel. O sea, central. si tenés que darlo así antes de dar los 11 nombres, es un equipo donde un central juega de lateral, un volante juega de central, un enganche juega de 6 y un doble 9. Qué así. locura, ¿eh? Banco. ¿Andás? Banco. El equipo es rápido. Te la jugás. Gatito, Gustavo Velázquez, Morel, Matías Damián Pérez, Guillermo Benítez. Ok. Doble 6, Soñora Piridamota. Pachi por derecha, Cecilio por izquierda, Jonathan Torres y Chico da Chico da Costa. Costa. Banco. ¿Sabes para qué esto es? ¿Para qué es? Mira, el No. descendido. El descendido. No, no te pases ya, Marco. No te pases. Dale, me descendido. Banco porque realmente está buscando un resultado en el primer partido para poder estar tranquilo en el clásico. Así que me gusta, aparte está usando jugadores que realmente no siempre están siendo titulares para poder guardarlos para el Me clásico gusta, justamente. Me gusta, ¿eh? Iturbe, Bruno Valdés, tiene No, un par de pero- jugadores también que puedes utilizar en el clásico y está bien lo que está haciendo. Entiendo que capaz no comemos 6 o capaz metemos 6, no hay punto medio. La verdad es que no es una tarea No hay fácil punto para medio, Martín. pero para estar tranquilo a la vuelta, banco, que ya tratemos de buscar el resultado en el primer partido. de Alguno visita. dice, alguno dice acá línea de de 3. tres. ¿Cómo armarías una línea de 3 con eso? Morel, Gustavo Suba- Velázquez y Matías Damián Pérez. No. Claro. Yo creería que si quieres hacer línea 3, Morel va al medio, queda No, central con ¿quién otro Velázquez, Matías Damián Pérez y le pone a lateral de central. Pero Guillermo Benítez no puede ser jamás central, amigo. Carrilero en todo caso. Y entonces no puede armar pero línea pero tres. para mí no puede armar eso porque yo no le veo a Pachi corriendo toda la banda derecha como si fuera tiene 25 años. Para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Es un equipo, desde mi punto de vista, para tener mucho control de balón, mucho control y defenderte literalmente con la pelota. Poco pena, Coque. Una cosa voy a decir. ¿Qué vas a decir? Va a llegar. Creo que va a llegar una llamadita. Quepe. Mientras conectas tu línea continental, o ya tenés. Tengo acá, Yo creo que Franco debería picharse mucho si a vos te sale bien de una. ¿Atendiste ya? ¿Hola? ¡Hola, mamá huevo! No. ¿Cómo andamos, mamá huevazo? Sí, Tomás Rodríguez, sí. Goleador Monaga, sí. Sí. Hablale. Su ringtone, hablale. Hablale. No, sí, dale. ¿Un golcito? 2. ¿Y me dedicas a mí? Ok. ¿puedo hacerlo 3 dedos? Así. Es un temita tuyo. ya. Si te dedica bola, Muchas vos, mi gracias. brother. Gracias. Pero a Carlitos no le preguntaron de qué club es. No, en serio pregunto. Carlitos es nuestro compañero acá de técnica. No. ¿Te imaginas de Monagas? Te imaginas. Por eso. Ya vale. Por Ya eso, vale. él es de Venezuela. Va a ser invitado a la reacción. Como representante Yo le del fútbol voy a veneco. Llámale a Voy a Carlitos. llamarle, Fran. De verdad, llamarle. Coque, vos Hazlo entrabas en el rápido. Bautista. Llámale na. Él es venezolano. Coque, ¿vas sos Michelo? No, soy Michelo, muchachos. Carlos Uccelli. Carlos Buccelli, nuestro compañero de Venezuela. Llámale y pregúntale. Y allá en técnica. Allá está Llámale. Creo que él era de Caracas. Soy de Caracas. Que no mames. En el el bicho. No. Gente del entorno de Nelson censura a Coque. No, yo no censuro. a Mañana, nadie. Coque, vestite de... No. No. 6.500 por 30.000 Monagas no es son como dicen en las 195 redes. millones. Se paga solo. Tiren. No. ¿Vale? No. ¿Por qué dicen eso? Quiero volver al tema del equipo de Cerro. ¿Ustedes creen particularmente que Martínez hace este equipo pensando en el Superclásico o consideran que es una cuestión táctica de fondo? Porque para mí, dentro del contexto copero, yo no puedo percibir que vos te plantes de visitante, independientemente de quién sea el rival, con un solo volante de marca. Para mí vuelve a arriesgarse y mucho. Pero para mí es demasiado ofensivo ya. Por Ah, eso te digo. es como que quiere, no sé, pregunto yo. A mí me da la impresión de que quiere ya asegurar en lo que sería en ese primer tiempo, más o menos. Estoy hablando, Monada juega siempre con doble 9. Vos seguís siempre los partidos de Monagas. Coque? Sí. Yo te quiero decir Claro. nomás que acabó de abrir 365, buscó el nombre del delantero, le llamó y ahora avisó que juega con doble 9. No Y vamos yo- a mentir. ¿Vos analizaste tu rival?
Acabaste de ver en 365. ¿Analizaste tu rival? Te No, pregunto. ¿No? no. Bueno, Te vas a ahí ir a está. defender con Monagas, Chelsea. No, es que no es una cuestión de irte a defender, hermano. Tenés que cubrirte un poquito más, amigo. O sea, Bueno, Carlos. pero pienso yo, en serio, literalmente, jugar con un solo volante de marca, sea Monagas En Venezuela mismo. o el rejuntado de amigos de Coque. No, no. Tenés que jugar con dos volantes, hermano. O sea, es lo que pienso yo. Coque, vos firmás que Cerro gana el partido y Olimpia gana el clásico. A mí me da esa impresión. Lo quiere firmar Martínez en el primer tiempo ya. Marcos descendió a maestro de ceremonia, Marcos descendió a maestro de ceremonias, Marcos descendió a maestro de Y ceremonia. después a salir en el segundo tiempo a Esto es lo que dice el chat, ¿verdad? defenderse. No, yo jamás diría eso. Me informan que Cerro viaja. No, no. Arroz con No, 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 no. No, Belén. No, tranquila. No. Para mí arriesga más porque con Olimpia se puede permitir perder, pero contra Monagas no. Al revés, Nelson, vos te haces el que sabe de fútbol y sos... Yo te voy a pedir que si vas a leer un mensaje, terminalo. Hacete ya cargo, porque vos lo primero que leíste es el sos de libertad y te querés hacer la simpática y no querés leer completo. No, pero yo leí Nelson y O Cairo Alfen de Jehui Coque. por eso no. ¿Por qué, Pio? Guiso de arroz, hey. ¿No? Ahora habla de fútbol. Por favor. Lo que pasa es que no, yo trabajo con Papo para hacer las ediciones de YouTube y es una vergüenza. Yo tengo una pregunta. No podemos hacer nada. Cerro le tiene a Porque se Gatito, corta todo, porque de repente Coque le llama a alguien, y me llaman habla yo. un muchacho sin micrófono de fondo. Difícil, Pero, ¿verdad? me llaman. Y ¿Qué así quiere es que el haga? streaming, Nelson. No estamos en... No, pues para YouTube, para el producto hermoso. estamos en la M. No, yo sé Estamos que en la vos sos especialista porque vos estás en streaming acá, estás en streaming allá, yo te sigo en todos lados. Sí. O sea, cuando alguien me TikTok viene aquí, TikTok allá. cuando alguien me viene a- lo único que me falta es que me pida que todos los hombres son iguales y bailemos todos juntos. Sí, mi querido sí. Franquito. Triqui. ¿Cómo Triqui, que dónde triqui. queda tu peluquero Triqui, para ya no te vas, ir? ya te Dice. ¿Qué? Y así dice la No, música. no, pues ya se cargás vos. No, pero así dice, No, así pero dice voy el a tema. estar No, una Todos cosa los es sobres. No, son voy a iguales. querer meter el tema de Todos Cerro los sobres. Triqui. Ese... Todos los sobres. ¡Ah! ¡El sobrado! Ese me gusta, Juan Nelson. ¿Cómo puede ser Juan Nelson? Todos los sobres son Son iguales, iguales, son iguales. Te lo he cantado vos. Chipi, chipi. Pero apurete con Chipi, chipi. No, ese con Nísimo. No. No digo. No, pibe, te fuiste al Es que estoy buscando periodistas deportivos que suenan con II. Garne. Quise, Todos no. los sobres son iguales, son iguales. Ellos se los quieren. Yo lo único así que cuando Garnero, Yo le digo, cuando Garnero sea técnico de Cerro, el ensobrado no voy a ser yo. Está bien. Está bien. Yo. Que alguien le alce a Marco Upa para que así. Bueno, espera un Vení, ratito. papito. Cortala, Pipo. Chipi, no. Cortala. Le quiero mucho. Cortala, Pipo. Che. Alianza Lima le ganó a Boca. Sí, 1-0. No es que le ganó. Le La bailó. La figura fue Marchesín, ¿eh? Y es más, le va a eliminar a Boca. Belén, yo te voy a decir algo. Yo te muestro acá. Este es mi mate. Yo pensé que era la bombonera. ¿Viste lo que dijo Gorosito? Gorosito es un crack. Gorosito es... No. Vos no puedes decir. Sí, por eso yo todos los años va a ganar la Copa Boca, Gabo, hermano. lo único que No. te hace es esto. Yo te voy a decir algo. Esto. Sí, Gabo se hace Se el queda en intelectual. un meme, hermano. Gorosito Pueblo. Claro, Gorosito Pueblo es totalmente, cumbia. Franco, estoy Gorosito contigo es en cumbia esta, villera, hermano. es Pablito Lescano. Team Gorosito, es Team Los Gago en el Palmeras. chat ahora. ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo es? Es el pueblo. Gorosito de Los Palmeras, Gorosito Pablito Lescano Sí. y Gabo es Taylor Swift, No, Adele, basta, ¿entendés? no, Y de verdad una vergüenza. Y el pueblo. Encima si es antigua, Gorosito le empezó. Te hace el anti-Swift en este contexto. De paga Ray te pone acá 100% a tele cuando te conviene. Déjate joder. Para levantar todo Sí, mucho Black Space claro. y 22, hermano. Tingorotito. Para levantar yo soy Sí. el más Swift. ¿Viste? Gago no le llega ni a los ni a Gallardo ni a los. ¿Quién fue el que dijo eso? Quiero ser como Marco Para Jordán. mí, mentira, No, que espera, el ¿cómo zurro vas es a Gago. decir Sí. Gago es Luis Miguel? Luis Miguel es Sí, Gabo es Luis Miguel. Está loco, Gabo vos. es Luis Miguel. Boludo, Luis Miguel es el Frank Sinatra de la música sudamericana. Deja de defenderle tanto a Luis Miguel. Es lo más grande que hay, es tope de gama. Vos sí que Luis Miguel es el Kanye West latino que ya no se le... Y de tantos trapos sucios que le sacaron ya no le puede más cancelar. Yo creo que algo así. ¡Fútbol! Team Franco. De... ¡Fútbol! ¡Basta, muchachos! ¡Fútbol! ¡Audio! Que alguien hable de fútbol, porque en este programa nadie habla de fútbol. Poca gente habla de fútbol como este personaje. Kanye West le bajó el tipo.
¿No se escucha? ¿A mí? Sí, Franco, hoy está muy mal con los audios, Ayer tuvimos noche copera, no de nuestro país, pero vimos fútbol. Alianza Lima versus Boca, donde Alianza Lima le metió rápido, Boca dormido, muy dormido. Y Boca después no creó situaciones de juego, muchas tapadas de Marchesín, prácticamente iba a ser 4-3-0 tranquilamente para Alianza Lima. Y Palacio también el único ahí por ahí, uno de los que más o menos quiso intentar. Y hoy tenemos Real Madrid versus Manchester City. Hoy Real Madrid va a tratar de aguantar y Manchester City va a querer remontar. Madrid, a la Madrid. Y nada. Hay gol de Foden, City gana 2-0 a los 5 minutos. Marco, vení, me voy. Espera. Antes. Ay, me ha ido silla para compartir micrófono. Vení, Marco, vení. No, trabaja. Vení. Trabaja. Te toca. Encima le diste vuelta ya tu remera. Cada para día. trabajar. Marco. Eso no se sabe. Perdón. Marco se tiró el stream. Eco tiré. Basta, Franco. Ah, ¿se cayó el stream? Sí se cayó el stream F5. Ah, ya volvimos, chat. Hack trick, hack trick de Haaland. ¿Pueden entrar a la misma cámara, por favor, chicos? Pero vamos, Haaland no Va a juega estar de hoy. arriba nomás ya. Haaland no juega Quiero hoy. ser como Presidente Marcos, de la juventud. cobrar sin laburar, dice. Muchachos, ¿Algún yo no comentario trabajo solo al tibio de aire. Nelson Ñembo, hincha del Real Madrid? Bueno, ya que no está Nelson, muchachos, vamos a decir cuánto sale el Real Madrid hoy. Mirá. Que La empiece, pollita. que empiece. Sí, ¿La pollita? así se dice, amigo. Adelante. Vení a echar cámara, por favor. Yo no soy hincha. Tengo el carnet de socio. Vos ni pagar la cuota de tu club. Eres socio. Preguntarle por si se fue a Madrid. Sos socio. Perdón. Él se va. Por Curry no te llega tu... No, a la persona que está diciendo. Pregunta. Preguntarle si se fue a Madrid. ¿Cómo te llamas? Una vez nomás te llega el carnet ahora. Antes, escucho antes te bien. cambiaba todos los años. Ahora ya te Una llega vez, uno pero puedes solo. renovar. Sí, pero voy a renovar ahora, me voy a ir presencialmente, lo renuevo. Claro, por tu luna de miel. Por cumpleaños te llegaba algo de eso. Sí. ¿Qué te mandan por tu cumple? Había ¿Y no te una manda? bufanda Un que... correo. ¿Y esa bufanda? Un correo te envían. Acá hay uno, Acá a mí me pegaban por todos lados. Por único que se dio una bufanda original para el estudio fui yo. ¿Hashe? Y la ¿Dónde está? bufanda. Y pues llévate la bufanda, mi bro. Pero ¿y dónde están todas? Y esa es la gran pregunta. Esa Va a ser es la muy buena, pregunta. bro. Y la pregunta es... ¿Dónde Ese nomás. están las bufandas? Ese En nomás. Afanol, set de pasión. Hoy 7 horas Real Madrid versus Bueno, City. diga, pues, Belén, dale. ¿cuánto sale Arranca, Real Madrid? Belén. ¿Cómo sale el Madrid City? Gana el Real Madrid. Pasa. De la sorpresa. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No va a pasar ni nada, ¿verdad? No Eso. sé, no sabemos. No, todavía. digo, ustedes por ahí tienen algún código que piensen No, que no, soy no. mufa, entonces No, por eso pregunto. para nada. No, alguno... Acá el... No, porque ustedes pueden tener código entre ustedes. No. No pregunto. Código Único entre en este programa nosotros. no es código, te cuento. No, yo hasta el momento. único en este programa ¿Por qué no vos me hay señalás a código. mí? Hay mufitas acá. Listo, se eliminó el Madrid. Dice. Dale, Marcos. Marcos. No, ustedes primero. Ah, bueno. La noche del Vini. Para mí gana el Madrid Ujú. cómodamente. La noche del Vini. Ok, después, Franco. 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 Hola. Pues tiene que tener su... tiene. Franco tiene que buscar la música en YouTube. Ajá. Tiene que darle play, que no reproduzca la música. Sí, que le pida volumen. echarle la culpa a Adam. Ajá. Ajustar el auxiliar y ahí recién te va a responder. Sí, Las 3:30 de la tarde ya hay. Sí. ¿Me habilitas? Dijo todos los pasos Piel seca a después de... seguir. ¡Ale, Franco, responde! Está Piel seca, buscando. fortalece la barrera. No, tranquilo. Adelante. Corta la música, pues, Liam Gallagher, por ejemplo. No eran tantos, No, pero... Someday you will find me.
¿Cómo yo voy a estar en contra del equipo del que yo soy hincha de los 6 años? ¿Cómo yo voy a estar en contra del City? El City va a ganar. Y es más, Omar Marmoush va a meter un gol. Aviso, Marmoush va a meter un gol. Le está yendo bien a Marmoush. Vamos a hacer las cosas bien. Foden también. De verdad, el City va a pasar. Mi club, aunque todo el mundo se burle, eso el City, ¿cómo hace ¿Quién eso? te enseñó a hacer el City? ¿Quién te inculcó? Roque Santa Cruz. Pero Roque después- Santa Cruz a mí me hizo el Manchester City. Como muchos niños hoy en día pueden ser del Brighton más adelante. O pueden ser del Newcastle. ¿Y vos solés comprar tu camiseta como Ignacio Dios? No, porque es muy cara. ¿Del Compro City? triple A tailandesa, que es más barata. ¿Por qué van a traer siempre? No, pero yo creo que va a ganar el City. Tranquila. ¿Cómo empezó el City? Porque vos no sos de la época del City que yo era. Vos sos muy chico, juez, seguramente. Vos no sabes lo que era defender con Lescott, que parecía que tenía más frente que pierna. No voy a decir mala enfermedad. Después, otro, ¿Es el verdadero Manchester o no? El verdadero City. De la época yo te No, estoy pero el hablando. verdadero Manchester. Y es debatable con esta última época buena del Manchester City. Pero, No, ¿cómo vas a debatir, güey? pero, Cualquier cosa. usted no sabe lo que era tener un mediocampista pelado irlandés, que su apellido lo traía Ireland, Stephen Ireland. En el arco no estaba ni Joe Hart todavía. Joe Hart ¿Quién es estaba en el arco? ¿Quién estaba en el arco? Shea Given, irlandés también. Y después Ay, no. vino como juvenil Joe Hart. Y ahí yo le pillé a Joe Hart. Y mi primer portero del que yo quise ser alguna vez fue Joe Hart. Usted no sabe lo que era Sean Wright Phillips, el hermano malo de los Wright Phillips. ¿Vos te vas a ir al Imagínate. concierto de Oasis también o no? No, porque en otra ciudad y en otro país luego. No, y Si puede viene, ser. sí. vamos Bueno, a la remera del City. Bueno. Después Marcos, de No, estoy todo. googleando, yo de verdad le digo. Sean Wright Phillips, Bueno. después tenías Company en sus inicios, Robinho antes de irse preso. O Ale Súper, Mahuela, súper. dice. Bien. Marcos. Bueno, hoy el resultado va a ser este. El City va a marcar primero, como siempre, va a marcar. El gol va a venir de Kevin De Bruyne. El gol del Madrid lo va a realizar Vini Jr., lo va a festejar en la cara de Rodri, que va a estar mirando, grabando como siempre. Y el segundo va a marcarlo de vuelta Kylian Mbappé. Así que 2-1, así como sucedió en el Etihad. Ah, la puta, qué pesado que son. Y todo gracias a este show medio pelo de parte de Franco. ¿Sabes qué? Que vos no entiendas. ¿Sabes lo que pasa? Yo quiero que te pongas en mi lugar. Mi equipo era un Dale, equipo dale. I. Mi equipo I que tenía un paraguayo. Y después empezó con la guita. No sé, Natal simpático está diciendo que hace clip de eso. Le voy a pegar. El City estoy hablando, le voy a Tenés pegar. que, vos hablas, ¿sabes qué pasa? Vos decís esas cosas y dejas un silencio Tipo, tan fácil para él. tan Vos tenés que fácil. decir, No vas a dictar. sí, tenés que decir, este muchacho es peligroso. No lo va a hacer, pues me respeta, yo lo respeto. Escúchame, el City era un equipillo. Imagínate. Y le agarra un platudo y le lleva a la cúspide, a lo más grande, a lo más alto. Imagínate ser. Te pongo un ejemplo, imagínate ser hincha de Libertad en el 98. Es lo mismo. Y hay muchos Jumarelos que hoy en día siguen siendo Jumarelos y también. Es lo mismo. No es lo mismo porque el Libertad no fue campeón de América. Y el City sí, fue campeón de El City Europa. fue campeón continental. ¿Pero querés que pase lo mismo con otro club? El tema de que un poderoso venga y No me agarre parece. y Si no me le conviene, haga no me parece. campeón de unas así copas O sea, continentales. Y a mí me tocó por suerte el querido Jeque. No tocó de pedo, ¿no? No tocó de suerte un Jeque que vino y se apostó por mi club. Pero bueno, ya está. Eso nomás es. Eso nomás es. Nelson, ¿cómo sale el Madrid City? Yo, el mismo tipo que te metió 4 para 1 te hizo el City. Yo soy fanático de Roque, sea el club que sea. Roque es lo mismo que fue... ¿Quién es Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Es que está buscando, ¿cómo se pronuncia? Kevin De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne, dije. Bruin. De Ya Bruyne. está. Kevin De Bruyne. Kevin Así De se Bruyne. pronuncia. Yo dije De Bruyne. Dije mal. Ustedes saben que yo vi la vez pasada que Florian Wirtz no se pronuncia Wirtz. ¿Cómo se Wirtz. Porque Florian. Fachero. Era alemán. ¿Y su hermana le viste? Se pronuncia Wirtz. Y la hermana está una trompada también. Boludo, fue súper viral la hermana de Birds. Una trompada la hermana de Birds. Che, ¿usted qué comen cuando ven este tipo de partidos? ¿Por qué? No. ¿Comer? No, y cuando ven este tipo cuando ven este tipo de partido definitorio, meriendan algo, no sé. Mi equipo ahí que tenía un paraguayo. Empezó a
mi lugar. Mi equipo era un Dale, equipo dale. I. ¿Cómo que mi equipo era un equipo I? Y el Manchester City. Espera, ahí está. Pronunciación. How do you pronounce your second name? And this was something I actually asked you a couple of weeks ago, wasn't it? Kevin De Bruyne. Yes. A lot of people say De Bruyne, dijiste Perdón. vos. De Bruyne. Yo dije De How do you Bruyne. pronounce Yo dije De Bruyne. your second name? This was something I actually asked you a couple of weeks ago, wasn't it? Kevin De Bruyne. Yes. Bruyne. No le está Porque él es belga. Claro. Sí, pero vas a estar diciendo Kevin De Bruyne. No vayas el chiste, Kevin ya De veo. Bruyne. ¿Viste? Pero escúchame, vos tenés que respetar la pronunciación Ciertos. en el idioma de origen. ¿Sí? Por eso que ya lo hubiéramos dicho toda su vida a Gareth Bale. ¿Saben qué? ¿Saben algo que me Cierto. molesta? Además, mira, yo te Poneme, cuento un poneme, caso. Mariano poneme. Clos en la Eurocopa tuvo que... Cuando se vaya Diego León le va a decir el relator. Relator. Lion. Lion, ahí va Pero ¿saben quiénes Lion. hacen eso? Oh, ¿se acuerdan que Bambino se enojó hace poco? ¿Saben? Con la No, chica que no, dijo la chica que Arsenal. habló. Bambino y todos Arsenal. los relatores argentinos, yo tengo Se algo en enojaron. contra. De verdad, ¿Por de qué? verdad, me da por las bolas, me molesta. Porque todos hablamos el mismo idioma español dentro de todo y todos respetamos las acentuaciones, porque tiene un acento, una tilde. Se cargan. Y en Argentina le chupa un huevo. Morinigo, la otra vez escuché el partido de Paraguay. Ahí va, Colman. Morinigo, Colman. Colman. Oscar. ¿Por qué no respeta las situaciones como tiene que ser? No es Colman, no es Morinigo, es Morinigo, Colman. Kevin De Bruyne. Termina de acento y N, termina con el vocal IN, lleva acento. Pero entonces, Colman. Pero ¿y qué man de Hace mal a propósito, me da por la bola. ¿Por qué pronuncia mal si todos hablamos español? Vos decís que va a ser a No, propósito. pero Kevin De Bruyne, ¿cómo tendrían que No, pronunciar eso no importa. TAM Eso, no hoy? imp- eso en inglés. Yo te hablo en español. Que, De hasta- Brana. que ni en- Mariano Clos, ¿cómo dice? De Bran. De Bram. Perfecto, Brana. pero ni siquiera en el español lo respetan en la acentuación y me da por las bolas. Morinigo, Colman, Oscar. Kevin Morinigo. Mezclaba todo. ¿Entendés? Y me da- Kevin De Bruyne. Ortemam le decía. Orteman. Ortemam. Sí, ¿te acuerdas que Ortemam. Ahí se viene Colman. Ortemam. Hoy gana el Madrid por 2 goles de diferencia. Perdón. No concuerdo. ¿Con quién vas a ver el partido? Solo. Solito. ¿Y qué vas a comer? Vi 2 partidos con mi mamá. En los últimos meses. Pensó en... 4-0 Barcelona Real Madrid. 5-2 Barcelona Real Madrid. Ah, entonces ya Entonces, mi señora madre obviamente ya no me Está. preguntó más. ¿Y comes algo? No, en serio. Tapa cuadril ¿Un tiene jugo que de ser. naranja, Tapa un- No sé, a cuadril. las 5 Por eso. La vez pasada viniste a la Sí, transmisión o sea, con con el un air fryer tapa comes. cuadril. No, yo no. Al air fryer, papas en air fryer. El rayo Tereré, belga, rayo tereré. belga, rayo belga. ¿Qué eres? El rayo belga. Yo veo los partidos con tereré o con mate. Le pueden quitar el micrófono a Franco. El rayo come belga. No. Yo me callé. Vamos a escuchar un par de audios, si les parece. Audio porque hoy a fondo con Olimpia. Quiero que me escriban 0986 152180. 0986 Epa. 152180. Y vos. Al DM también a una mía. No, ey, vimos una historia ayer. Prometiste ayer, mi Ayer estaba medio así. Ayer uno estaba enamorado. Anilla y todo, tírate. Sí. la cámara. Y hacen chistes, y a mí ya no me gusta más chistes, pues ya no entiendo más, pues. Ah, ya te ¿Vos te estás enamorando, Franco? ya te fuiste. No, no me estoy enamorando, pero si me hacen tantos chistes, ya no entiendo más qué pasa. ¡Ah! ¡Fútbol! Parana. Sacá Fútbol. el micrófono. Fútbol. No sé quién odia más a Cerro a este punto, ya Curita o Diego Martínez, mamita. Cururú Velázquez lateral, Morel central, Pírida Mota, el único volante y marca. Gastón Jiménez le comió las esposa o qué onda. A la pucha. ¿Tenés info? Franco da rosas. ¿Y Piris? Ay, yo casi traje. No. ¿Y Silvia? Bien. Me gustó. Bueno, Olimpia. ¿Y Marcos? Motel. Un poco serio. Palermo va a plantar 2 volantes. Todo apunta que va a mantener el equipo. 4-4-2. La duda es si es Hugo Fernández o si es que juega Alex Franco. En el clásico, ¿ustedes van con el equipo que gana no se toca o creerían que tiene que poner los 3 volantes Palermo? Yo creo que Palermo tiene que poner los 3 volantes.
Me gusta más cómo juega Olimpia con 3 volantes. Siento que hay mucha más movilidad con 3 volantes. Yo creo que equipo que gana no se toca. Olimpia consiguió sus 2 victorias gracias a un jugador, obviamente, no lo saco de la ecuación a los 10 que estuvieron de titulares, pero Hugo Fernández tuvo un buen partido, tiene un buen desarrollo, así que yo creo que Olimpia debe mantener el equipo que ganó a Luque y a Trinidense. Va a ser un poco descabellado lo que voy a decir, diría Julio, pero a mí me gustaría agregarlo, perdón, pero es mi opinión, Sí. a Eric López y sacarle a Leguizamón. No me gusta en los últimos partidos el desempeño, el ritmo que demostró Leguizamón. Ya lo decía ayer, me parece que le falta un poco más de ritmo, así como cuando esté en su buen momento, lo voy a decir también. Igual es medio jugado que ponerlo en la semana que recién ha vuelto. O sea, ahí para mí, en el nombre por nombre no es una locura. Porque es más, no olvidemos que Leguizamón entra al equipo cuando sale Eric. Pero, a ver, que tenga muy poco ritmo nada más. Porque al principio fue la primera carta de Palermo. Eric Sí, López. claro, después de la... Yo tengo algo más. Dale. Para mí es jugar con línea de 3, perdón, con 3 volantes. Con los 3 volantes, con Franco, Richard y Domínguez. Jugar con Redes, Derlis y lo saco a Leguizamón, lo pongo a Hugo Fernández. Hugo Fernández recostado por izquierda, entonces. Sí. Lo voy a jugar a Hugo Fernández. Siento que Hugo Fernández está teniendo una muy buena temporada hasta ahora, entonces yo lo pongo a Hugo Fernández. Leguizamón sobrevalorado, dicen. No, No. es que para mí Leguizamón no está, No está sobrevalorado. sobrevalorado. Muchachos, hay que partir está del en punto ritmo, de yo que creo, Leguizamón, está incómodo. Sí. o sea, Nelson, el tipo en cada transmisión lo dice, cada vez que vemos a Leguizamón recostado por izquierda, no se siente cómodo, pero obviamente él juega más cómodo por derecha, pero ahí está Ronnie Redes, entonces ese es el problema. Se Sí, está adaptando también Leguizamón. igual yo creo que por izquierda no se va a adaptar nunca. Yo le sigo... Yo vi que estaba entrenando el demonio, Epa. pero todavía no está en condiciones. O sea, asumo que por el cuadro médico, el diagnóstico que tuvo, pero sí ya estaba haciendo trabajos. ¿Te asusta que esté el demonio para el clásico, Franco? Obvio que me asusta que esté el demonio. O sea, yo le tengo mucho respeto al demonio justamente porque nos vacuna cada vez que puede. Creo que en algún momento puede haber ido al Cerro y no se lo llamó. Pero está grande. Y a la gente que está grande de edad le gusta hacerle goles a Cerro y Olimpia. Y quiere su revancha, porque en las 2 ocasiones que ingresó o que fue de recambio para Palermo No, pero contra Cerro. no pudo responder. Belén. No, y por eso va a querer su revancha Es el Memo Beltrán. Es el Memo Beltrán contra Olimpia. contra Olimpia. Es el demonio Vareiro contra Cerro. Nos ¿Sabes qué vacuna yo cada vez creo? que puede. Ujú. Se le da un plus. Yo creo que Palermo va a llevar a Benedetto al banco. Ya recuperado. No, no. No, recuperado no. Recuperado, ¿no? Porque Presencia. ¿qué pasa? Benedetto tiene una lesión que es crónica. Ujú. Es una lesión que vos podés tratarla parcialmente como lo hacen muchos jugadores con inyecciones y todo Tendón de eso. Aquiles, ¿verdad? Sí, que tiene Sí. una tendinitis. Y yo creo, literalmente, que está empezando a entrenar. Para mí lo va a llevar. Pero va a entrar solamente si es necesario. Ujú. Para mí lo va a llevar. Este superclásico no es lo mismo sin Jan. ¿Saben qué? Ya no es lo mismo. No. 99 años de superclásico entonces no existieron, Al porque ya pedo. no estaba antes. O sea, desde 1913 a 2021 el clásico era malalístico. Yo no me acuerdo. En serio, los perros, basta, boludo. No. ¿Sabes qué? Ese es un buen tema. Yo no me acuerdo del último superclásico de Gatito Fernández, por ejemplo. 2000. 2013, Ujú. ganó Cerro, gol de los Romero. ¿En la nueva olla? En la olla. En la vieja. La vieja no, olla. no. En defensores ya. No era fue. el defensor. El último clásico que se jugó en la vieja olla fue en el 2000. Y tenía este mismo color de. Este mismo color de vestuario tenía o no. ¿No era verde luego cuando eso también? ¿Qué cosa? ¿La camiseta del arquero? Sí. A mí que era. Muchas, Celeste. casi siempre. Ah, celeste. Ah, no, celestito. Celeste con Tenés acá. razón. Poco creo que era sabes. celestito. Poco sabes. Creo que era celestito. Sí. ¿Qué año? Pregunta Lucas. 2013. A mí, yo le sigo, o sea, a mí me gusta mucho ver a los
jugadores en redes y la novia de Leguizamón es muy activa en redes y ella siempre muestra su día a día. Ujú. Y está buenísimo, realmente pega porque le humaniza también al jugador. He visto que estaba Se por están un shopping. adaptando, se están adaptando, están comprando cositas, se están mudando. Yo entiendo también eso tiene un peso también en el jugador, en adaptarse a un nuevo país. Porque nunca Qué vivió lindo en el Paraguay. 2013, dice Jorginho 1912. Cerro fue Mira, campeón Jorginho. invicto. Cierto. Dice, ¿se acuerdan de los goles de Dante López? En un clásico hizo 4 Dante López, creo, dice. No me acuerdo. Me acuerdo. No me acuerdo. ¿Qué, Dante López? El escudo de Olimpia estaba en el... En el medio. Ese fue 2007. No, No. el escudo no estaba en el medio. 2005 Olimpia usaba Raíña. Raíña, Mete marca el el primer culto. gol de Cerro empieza ganando ese clásico 1-0, gol de Espínola de tiro libre al Norte. Y después Olimpia gana 4-1. Qué loco, Franco no le sigue a los jugadores, sino acá a sus... Novias. No, yo solo sigo jugadores de Cerro. O jugadores que me den de vuelta follow. Por ejemplo, una persona que es muy buena onda y siempre me banca con chiste este. Coña, ¿saben quién? Que me banca siempre, coña, ¿saben quién? Es Enzo Jiménez. Paul Charpentier, tipazo, Chiste, tipazo. dijo, Que vos man. digas el chiste, Chiste. este No. a un tema que vos le estás dando un seguimiento cuasi global, me Acá parece una te voy a falta de decir, respeto. acá No, digo pero un acá, chiste. acá está genial, No. amigo. Acá podés les iba a hablar decirlo. del tema, pues. No, pero le podés imitar de todo acá. Sí, No. adelante, por No, pues nosotros también queremos rascar Acá algo, no, amigo. sí, Acá, análisis. Hacemos todos juntos. ¡Primer clásico! No. Señoras, señores, Escucha. ¿qué opinan? ¿Quién es Cerro, no? Pregunta seria No esta. sé. Traele. No, pará, basta, no hablemos de Gol, no me gusta hablar de eso acá. No me gusta hablar de eso reacción, acá. Yo reacción. estoy hablando de fútbol. Reaccionamos Yo estoy hablando de Reaccionamos. fútbol. Yo estoy hablando. Cerritas. Yo estoy. Cerrita, desafío. Muchas gracias, Franco. Belén versus... Quiero. Las dos mujeres más virales de la República del Sí, Paraguay frente a frente. Quiero hablar de fútbol. Quiero. Su majestad del fútbol pone frente a frente. ¡Sí, señores! Por un costado, por una... No, esquina no. Quiero hablar de fútbol, por favor. ¿Ok? Ok. Estaba diciendo nomás que hay jugadores que yo les sigo. Estamos hablando de seguir jugadores. Hay jugadores que yo les sigo y me dolieron el follow y son súper buena onda. Otro que también siempre comenta los TikToks y es tipazo y quiero hacer cosas con él es Diego Acosta. ¿Se acuerdan de Diego Acosta? Diego, que no tenía- es Diogo, ¿verdad? Diego Acosta, que te acuerdas que jugó con Diego Costa en Brasil y se le hinchaba también porque eran los dos. Estaba Diego Acosta paraguayo y Diego Costa. De él es un tipazo también, siempre me... Pasión, recetas y... ¿Pero por qué se enoja? Vos quisiste entrar. El temita este. El chiste. El chiste es... No. la gran sí. No, pará, güey. ¿Qué onda, pio viejo? ¿Qué onda? Pero tranquilízate, pues. ¡Qué Eh. pichado! Las islas de las pasiones. Estoy buscando un dato. Un dato. Baba Blue versus Recetas IE. Epa, tremendo va a ser, un clásico. Bueno, Ay. yo soy buena onda con ella. Yo le aprecio a Ahí va, ahí se va Nelson, dice. Pasión Moquete. Estoy. Boquete. ¿Verdad? Pero de verdad no puede venir para el partido. ¿Por qué no puede? Ah, bueno, no puede. Ahora no le... pudo, no va Hola, a poder. Romín. Bien. Se picha en serio. ¿Por qué Se pinchó, bola. Se pichó. de Porque verdad. no le gusta que se hable de ¿Por ese qué? tema. ¿Por qué? No sé. Para mí que ya la película se volvió canon. Así vos. Entró mucho en el papel. Entró demasiado ya. Se enojó. Se enojó. Bueno. Pero bueno, ¿qué ustedes opinan, chat? Y vamos a llamar a Soy Elías entonces. No. Creo que la última vez que jugó Gatito un clásico fue en 2013. Ujú. La última vez que Olimpia llegó a una final, 2013. Y sí. O sea que no fue la última vez. Pero aunque te cae el dato. A ver, ¿Cuándo se fue? viene el dato. Yo Ese quiero dato buscar estoy la buscando. foto del gatito realmente. Juegue la con final esa- Coquea versus Nelcom. Vos sabés que Con esa camiseta. estoy tirando un poco de memoria. Ujú. Y ese clásico, el día que se jugó ese clásico, no, Barreto estaba en Cerro. Ah. Porque hay que ver hasta, porque creo que Gatito ¿Qué? se va recién en el segundo semestre del 2014. Y, ¿cómo decirte? Entonces hubo un clásico en el 2014 que... No, vos sabes Estoy qué clásico buscando yo, es.
Y se van a acordar los perros del chat también. El día que jugó, fue Super Clásico, y ese mismo día jugó Italia-Inglaterra. Este era lo que vos dijiste, ¿no? No, esa es la del 2009 cuando salió campeón Cerro. No, Esa esa casaca no es. 2009. Ah. Atender el equipo de Cerro ese día. A ver, ¿cómo salió? Barreto, Carlos Bonet, Junior Alonso, Danilo Ortiz y Luis Cardoso, Fidencio Oviedo, Miguel Almirón, Dos Santos, Oscar Romero, Memo Beltrán y Rolfi Gamarra. Ah, qué equipazo. Olimpia, verdad. Víctor Centurión, Carlos Rolón, Julio Mansur, Nelson Benítez y Gustavo Noguera. Walter Clark, Jorge Báez, Esteban Ramírez, Ángel Chapa Martínez, Miguel Amado y un único delantero. Miguel Amado Pérez. Derlis González. Derlis ¿Qué? Era ¿Qué equipo? El plantel de Olimpia era Flojo. Ah, mira Vaya, qué día. fuera. Pero por nombre Perdón por le pasó el resolver. trapo. En Olimpia. ¿Quién? Entró Jeremías Abogado Que era Jeremy. jugador de Olimpia. Cardoso. Jeremías Abogado. y Diego Centurión. Delantero. Equipo Ned. No, dice. no. ¿Qué onda, ¿Cómo que Chocalero? equipo ne? Y en quién Cerro era? entrado Víctor Hugo Mareco. Atendé quién entró en Cerro. Jonathan Santana No, Aura. y Néstor Ramírez. Víctor Hugo Mareco. Mira un poco. Formidable. ¿Quién era el Ese arquero ya sí suplente fue de Olimpia? más- ¿No era Castro cuando eso? ¿Quién? Arquero suplente de Olimpia. Si estaba Víctor en el arco. No, Martín Silva me no, ni acuerdo. en pedo. No, Martín Silva ya se va Martín después Silva del ya 2003. se fue a Botafogo. No. No, Era- a Vasco. Creo que era En Vasco. Miguel. Miguel Castro puede ser. Me parece Loco que- era tercer arquero. Formidable. Oh, Equipo de mierda. El No, equipo, no, ese el equipo de Olimpia Cerro, era no, pero el equipo de olvidable, Cerro es ¿eh? una locura. No era, creo que era Pero qué equipazo ese. Yo le tenía juvenil. miedo. Dice el, El lateral- y al lateral Chocalero, izquierdo. volví para liberar el chat de la opresión humanela. Sí. En el 2000, ¿vos sabés que fue el último clásico? 2013. Porque el clásico del 2014, el primer clásico de la apertura, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? El 1-1 del clásico que la pincha Ovelar ante Diego Barreto. Ah, sí. Con una gran jugada de Rolando. No es Rolando. ¿Vos te acordás de este juvenil guerreño de Olimpia? Sí, Carlos Guerreño. Carlos Guerreño. Guerreño que después se Desapareció. desapareció, Ovelar se fue. hizo Jugó en el- equipo así. El gol siendo el más joven en la Ese fue historia, más otro o menos. Velar. No, ese es otro Velar. Otro Velar. Ese es Ah, no, Fernando Velar. Ese fue más después. ¿Quién Ese es ganó el Fernando segundo Velar. clásico del 2003. A ver con B. A ver, Nelson, que no. Es Olimpia. Porque dijo habrá- a ver. a ver. Olimpia no perdió ese clásico, eso no lo iba a decir. A ¿Saben ver. por qué? Porque Olimpia tiene la racha de imbatibilidad más larga de la historia de los clásicos. Sí, no, Fue no. entre el 2002 y 2004. Porque Cerro ganó. ¿Vos sabés cómo Cerro rompió? Y con la goleada. O sea, vos estás diciendo que cuando Cerro ganó el clásico Olivia. a Olimpia, va a ser por una goleada. No. De. O sea, este fin de semana puede haber una goleada sobre No. ¿Por Un qué? penal No, a ver, de- voy a un penal hubo de hace poco. Cecilio. Qué buen dato, ¿Cuál? bro. ¿Y el 4-0? No, hace poco, 3 años ya pasó, amigo. Bueno, Ya, pasó ya, mucho. a la pucha. O sea, el dato puede ser, literalmente, el dato puede ser que Cerro, su último clásico fue una goleada y puede buscar por una goleada otra vez. ¿Vos qué opinás, Coque? Qué calor el domingo. No creo. ¿No ¿Y opinás? sabes qué opino también? ¿Qué opinás? Que le preguntó el segundo clásico de 2003. ¿Cuándo fue la última vez que Olimpia salió campeón de un torneo internacional? Ese mismo año Olimpia perdió una final contra Libertad. Internacional. No, pues te cuento que también es un dato ¿En ese. do- en- Sí, sí, sí. ¿En 2002? En el 2003, 2003, Olimpia perdió una final del fútbol paraguayo contra Libertad. Contra Libertad. Falló el penal el mago Alvarenga. ¿Qué ganamos? Ganó la Recopa. Olimpia le gana a San Lorenzo en Estados Unidos. Y sí. Y pa. Pero espera. Coque, Más muy datos que Pepi temprano. Torres. Muy Coque en temprano. 2003 ya tenía 27. Obvio que vas a ver. ¿Van a hacer Monagas Cerro? Sí. Sí, vamos a hacer. Mañana estamos con la transmisión. Vamos a estar. ¿Qué pasó de recetas y...? No. Basta. Paren allá. Ya, dejémosle al compañero. Qué pesado. Ni a Se Trinidense fue, puede ¿verdad? ganar y le van a golear a Olimpia o a U, dice Iván López. Yo no estoy contando datos, nomás los perros. Yo no defino No pasa nada, Nio. En el 2004 sí, ahí Pero no fueron cambio no. la apertura, el clausura.
Bueno, Carlos. De por clausura pedido fue de la Coque. goleada. Por pedido de Coque. A ver. Olimpia En ganó el 2 a 0. 2003, Ujú. primer clásico del año fue un 23 de febrero igual que este. Ajá. Vamos a ver, voy a buscar el dato. Dale. Clásicos que cayeron un 23 de febrero Muy bien, muy bien. en el siglo XXI. Perfecto. 23 de febrero. ¿Sabes qué? Voy a decir en febrero nomás, directamente. Dale. El primer clásico que se jugó en febrero en el siglo XXI fue el Apertura 2002. Olimpia ganó aquel clásico 1 a 0. 1 a 0. Clásicos en febrero, Primer- siglo XXI. Muy bien. 1 a 0 Olimpia. Siguiente clásico que se jugó en febrero, 23 de febrero. Ah, la pucha. Apertura 2003, Cerro Porteño 1, Olimpia 1. Empate. Empate. Bien. Empate. Apertura 2005, 13 de febrero. Atendé este detalle. Ese ganamos. Olimpia 1, Cerro Porteño 1. ¿Eh? Te Coque, pero espera. Dos Coque. empates ya, ¿eh? Sí, siguiente clásico en febrero. Tardó mucho en volver los clásicos a febrero. 2010, 28 de febrero. ¿Cómo sale ese partido? Atendé este dato. Epa. Olimpia 3, Cerro Porteño 2. ¿Sabes qué clásico fue ese? ¿Cuál? El clásico de Macanaki. Macanaki. Exacto. Siguiente clásico que se jugó en febrero. Macanaki. Che, muchos clásicos en febrero. Apertura 2011. ¿Cómo salió? 26 de febrero. Atendé. Cerro Porteño 1, Olimpia 2. El clásico de peseta. ¿Cierto? Con la camiseta a rayas como ahora. Este es un dato tremendo de los clásicos en febrero, ¿eh? Como la No, camiseta. 3 victorias para Olimpia y 2 empates, ¿eh? Siguiente clásico que se jugó en febrero. A ver. 2012. No. Marzo, noviembre. El siguiente clásico, Apertura 2016. El primer clásico en febrero que ganó Cerro. Ahí está. Olimpia 1, Cerro. Bueno, perdón. Olimpia 0, Cerro Porteño 1. ¿Saben qué clásico fue ese? ¿Cuál? El que ganó Cerro, gol de Raúl Cáceres. Raulito. ¿Sabe quién era el técnico de Cerro? Farías. César Farías. Exacto, 2016 fue este. Vamos al siguiente clásico que se jugó en febrero. Apertura 2019, 17 de febrero. Olimpia 2, Cerro Porteño 2. Empate. A ver, Coque, si sabe qué clásico fue ese. 2019. Sí, 2-2 terminó. Fáciles. 3, 2, ¿Cuál? 2019. 1. No, no me acuerdo. Fue el clásico del gol de Cureí Ruiz sobre la hora. ¿Y sabes quién Ah, me- claro, el penal de. No, ese fue el clásico que metió el gol de 30 Patiño. metros Viudés. Tabaré. Tabaré vivió en la tijera esa. No, la tijera fue No, el la 3 tijera de fue otra. 2019. Ese fue 2-2. ¿Cómo te va a ganar César Farías? Y sí, César Farías vino a prometer una Copa Libertadores para Cerro y se fue con la mano vacía. Chau, a casa. Apertura 2020. Este es un clásico especial. A ver. 23 de febrero. Para 1. Antes de pandemia. Olimpia 1, Cerro 1. ¿Quién jugó ese partido en Olimpia? It's Roque. Emanuel Sheya de Bayor jugó ¡Ah! 45 minutos. Porque Tiró uno en el palo. Porque Roque se lesionó en el primer tiempo. Y Cierto entró que a De Bayor. Pero miércoles era el tipo en la cancha. Aunque fue domingo que el clásico de Belén. Apertura 2021. 28 de febrero. Gorosito, el técnico de Olimpia. Mira. Qué grande, Gorosito. Olimpia 2-0-0. ¡Epa! ¿Sabes quién metió el gol de Olimpia ese día? ¿Quién? Ramoncito Sosa, hoy en el Nottingham Forest. Ay. Ese fue el famoso clásico que Cerro Porteño tuvo los positivos por COVID. Claro. Ah, cierto, que Sí, tuvo sí, como sí, sí. 6 positivos por COVID y por sí. ahí tuvieron que jugar con suplentes. Ok, siguiente clásico que se jugó en febrero. Febrero. 17 de febrero, apertura 2024. Olimpia 1, Cerro Porteño 1. Empate. ¿Qué pasó ese día, Coque? ¿Qué año? Un hecho pasó aquel día. Hace poco ya fue, apertura 2024. Ese no fue la expulsión de. Debutó Palermo como técnico de ¿Gol Olimpia. de sí. Prato no fue? Gol de No. Parzajuk. Parzajú. ¿De qué? Ese fue el de que Parzajú desborda y. Ah, él debuta en los defensores, ¿cierto? Bueno, ¿cierto? Cuando dijimos que te acuerdas que dijimos que Parzajú tenía aire Aura de, de Roque Santa de Cruz. Roque. Sí. 4 Sí. clásicos ganados en febrero de parte de Olimpia, 1 para Cerro y 5 empates. Barça En el Ju siglo estaba en su XXI. En el prime. siglo XXI. Y Barça- sí, sí. Barça Ju que estaba en su prime porque hizo tremendo ¿Qué te puedo torneo hacer en vos, Pro amigo, Olímpico. para hacer el recorte? Dale.
Dale, dale. Porque el lindo dato que terminó quedando, ¿eh? Sí. Entre broma y broma. Estuvo muy bueno, ¿eh? De verdad que sí. Ahí nos acordamos de Nueva York. Durísimo. Qué loco. ¿Vos querías verle más tiempo a Nueva York o qué? Sí. Che, obvio. muchos clásicos en febrero. Entre broma y broma salió un buen dato. ¿Y eso Sí. por qué? Porque se adelantaban los torneos. Que O había había Copa alguna- América, claro. Copa Libertadores. Algo entre junio y julio. No, lo que pasa es que tenés que entender que eso depende de cuando, si el campeonato empieza en la última semana de enero, el clásico siempre es en la última semana de febrero. Y sí, sí, porque se adelanta. Por las eliminatorias también podrían ser, seguro. Entre Mucha Entre fecha. broma y broma. No, espera un ratito. Qué valero, ¿Los socaleros? Sí, ayer no estaban entre broma y ¿Quién broma, es el los socaleros. socalero? Sí, entre broma y broma. Ay, el socalero volvió. Sí. Socalero Prime. Che, Soy Anonymous. ¿Por qué eh, viene a abrir la puerta? díganle a Nelson que madure, se está quedando sin pelo y se hace el quinceañero. Solo se abrió. Se hace el simpático Franco con novia ajena y cuando tiene novia se enoja. Tira la piedra y esconde la mano. Se te dio vuelta la tortilla. Saludos, curita. Esto es. Esto Regalen es. entrada a mi cumple de 24 de febrero. Vamos a tener entrada, chicos, vamos a tranquilo. tener. Escuchá, dice. Ahí No, viene no, venezolano. no me reproduce, Nico. ¿Cómo me puede reproducir este? Ahí vino. ¡Epa! ¿De qué club es usted, caballero? Vení por acá un ratito, Carlos. Acá se va a sentar un ratito. Pasá nomás. Adelante. Hola, Carlos, querido, ¿cómo le va? Todo muy bien, ¿cómo están? Carlos Tranquilo. es nuestro compañero en técnica. Y Un capo, un capo. Él viene de Venezuela y queremos hacerte preguntas sobre un club en específico. Capaz no, vos entendés de fútbol mucho o no tanto. Más o menos. Bueno, igual no tiene que ver porque acá no hablamos luego de fútbol, así que ¿Qué? quiero preguntarte, ¿qué tal son los hinchas de Monada? ¿Son los chetos? ¿Son los más vairos? ¿Cómo son? En Monagas no hay tanto, la fanaticada es fuerte, pero no es tan fuerte. Lo que tienen las fanaticadas más fuertes son la gente de Táchira Sí. y la de los Diablos Rojos del Caracas. Somos Caracas, que nos mamen el huevo. Así cantan ellos. No, o sea, no, eso es una apertura, Nelson. Eso no es. Eso son 90 minutos de decirle al otro equipo que no sirve para nada. Pero vos le damos una y le identificamos. ¿Sabes? ¿Quién sería Monada? ¿Un equipo chico? ¿Un equipo tercer equipo? ¿Cuarto equipo? El más grande es Táchira, me Tercer imagino. equipo más o menos. Un Tercer Libertad. equipo. Sí, Libertad. Un Libertad. Bien. Eso es todo lo que puedo preguntar. ¿Cuál es tu club de Venezuela? Los Diablos Rojos del Caracas. Caracas. Mamá! Va a Epa. apoyar a Cerro en el partido, ¿no? Sí. No, ¿quién hace el Zócalo? Ese ya lo sé yo. ¡Salí, pues! Ay, Porque, Coque. Franco, vos quedaste como que sos el zocalero y vos estás poniéndote Zócalo, loco. No, basta. Saca, pues. XD, dice, no. ¿Cómo usa XD en pleno 2025? Se nota que tiene más de 40, boludo. Bueno, entonces te va con Cerro Porteño mañana. Cerro Monagas. ¿Cuánto decís que va a salir de partida? 1-1. 1-1. No te jodas. No, Monagas es el estado 16 del país. Estado 16. Sí, es por lo menos unas 8 horas en carro. No es un... 8 horas en carro. Sí. Te explico, ¿no? De la ciudad de Caracas como centro, Sí. tiene ciudades como Maracaibo que llegas en 12, 13 horas en carro. Y Táchira son 13, 14 horas. Y si tenés que comparar el lugar donde está Monagas como un lugar de Paraguay, evidentemente no es la capital, sería una Encarnación, una ciudad del este, Villa Un Rica. Lambaré, Un Lambaré. Ah, o sea, es una gran metrópoli entonces. Hay una mucha media gente. metrópoli. Ah, tiene mucha gente. Las ciudades más principales en Venezuela serían Caracas, Valencia, Maracaibo y Puerto La Cruz, que está hacia el área de la isla de Margarita. Bueno, muchas gracias, Carlos. Te agradecemos orden, mucho. Gracias, Carlito. Monagas como tomatile. Audios. Este es Frank Pasano, Magalo, querido, por favor. Acá no hay problema, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bata, Es más grande. bata, No. El hincha de Belgrano. Grande. bata. Para Es eso, un genio, güey. Bata. Yo le adoro a Bata. Le regalamos su celular a Bata ahora. Se le robó, pues. ¿Se le robó a Bata? Sí. Por eso me puteó. hermano. Estas 2 semanas van a ser saga técnico. Pierden contra Monagas, pierden contra Olimpia,
Pierden contra Monas y pierden contra Guaraní, hermano. ¿Cómo pico Mónagas? Sí, pero decirle a Curita que salga del baño, boludo. Son tipo de fútbol. ¿Cómo le Está puso la tilde en fiscalía del la... baño. Está en la fiscalía del Mónagas, baño. Mónagas. Mónagas. La tilde ¿Qué, en ¿Qué la- pasó, Colman? Nos mandó nuestro querido amigo Tino audio hoy. No, Reproducir lo que quedan. no. ¿Ese? Me da piel de gallina. Florentino, Ancelotti. Hola muchachos de Pasión Estudio. A Pep Guardiola le digo que se prepare porque Bellingham se estuvo viendo las mejores jugadas de Gastón Jiménez y también que 90 minutos en el Bernabéu son muy tolongo, que ni con toda la mufa de Franco van a poder remontar la eliminatoria. ¡Gracias, Ancelotti! ¡Te amo! ¡Gracias, Tino! Sigue. Yo quiero decirle a Il Black que ayer me quiso picantear al privado en Instagram. Ah, ¿en serio? Me quiso picantear al privado en Instagram. ¿Cómo te picantea Me lo si él guardo- es de Guaraní? Me lo guardo para mí, No, dice. me lo guardo para mí. Me quiso picantear. Ujú. Yo le respondí con argumentos y me puso termo. Ah, O sea, no se bancó debatir claro. más de 7 palabras conmigo. Me dolió. Muy fuerte. ¿Puedo hablar una cosita? Uy, ¿de? Vida, mandan a ese. ¿Podemos hacer clip de los Ancelotti? Sí. O sea, de verdad estamos perdiendo mucho material con esto. Este es para TikTok. ¡Todo a ti! ¿Este puedo conectar? Métele en TikTok ese ¿Sí? clip. ¿Qué es esto, Marco? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Para mí es real, para mí es real. Mira la ¿Qué bandera. digo, boludo? La bandera te delata, hermano. Pero tiene el escudo de que... A ver, ¿qué dices? La ¿Qué bandera dice la te bandera? delata. No. ¡Te delata! no. ¡Sos vos! No soy yo, muchacho, no soy muy... La otra vez saliste en Norte Inmortal, gran comandante, fuiste había Está en sido. club ya. Y ahora llegué en el look de Está en club, Forward. Marcos. ¿Cómo que No. Marcos? ¡Sos calero, banana, Marcos boludo! con la O mayúscula. No, Olimpiadita. Hacete el lindo Nelson mamabicho. Olimpiadita es. Marcos Disculpita. doble... Marcos, líder de la mafia negra. No. No, Rutina Marcos grabación. LBOG. Ah, este no. Marcos LBOG. Marcos doble casaca. No le hace falta para escuchar ese. Franco, Hablo con un delay. Nelson y Coque y Hola. para Belén. Olis. Ay, me faltó uno. Y ya lo ve, y ya lo ve. El que no salta se juega a la vez. Descendí también. Es cierto. Mañana en la final. Mañana en la final. Esa va a ser una... No, espera, ese no. ¿Vos estás preparado para jugar, Belén? ¿Vos crees que va a ser un buen desempeño en el torneo? Yo quiero jugar. ¿Sí? Sí, yo quiero jugar. Vamos a hacer una práctica ahorita. No, ¿qué No, ya no hay hora. Marquito, la Ay. próxima si quieres vender tu auto La Habana, primero por lo menos antes de grabar. Abrazo. ¿Por qué dijo? Ah, por la camioneta. Marquito, la próxima si quieres vender... Por cierto, no es auto, es camioneta. Si a vos no te alcanza, ese es tu problema. Además no es mío, es de mi suegro, así que... Yo solamente hice el trabajo, MKT. A jugar Pedro. Comisión, comisión. comisión, Ah. Che, Marcos, no, Trovato. cómprenle la camioneta, Marcos. Cómprenle. Por favor, Camioneta de no. Marco. ¿Y cuál qué va a hacer con tu comisión? Cuando compren, ¿Eh? diga que vieron la historia de Marcos. Así Sí, tiene que sí, ser. sí. Sí. ¿Qué va a hacer cuando cobre la platita? Y vamos a irnos a... ¿Sabes lo dónde? No, ahorrar. Espero que no se haya escuchado. Man, dijiste muy No se escuchó, ¿verdad? Se escuchó, no. ¿Cómo estás ahí, dijiste? ¿Qué? No, para jugar partido en una cancha que se llama Arsenal Arsenal. Sarandí. Bueno, se va a tirar, dice. En Tobatí solo... Solo que camioneta es. Cierto, boludo, cierto eso. Viste, boludo, todo el chat te escuchó, Marco. ¡No! ¡Ey! Pelé, yo fan de Pelé, ¿eh? ¿Eh? Al motel, no. El bloque de Don Bato. Don Pato. Ese es buenísimo. El bloque de la... No. No, Tenemos un par de audios más para reproducir y No, después ya nadie no. nos escribe ya, nos quedamos a pedazos. No sé, Yo le veo a Marcos con Franco en el balcón, dice. Chao. No. No, vamos acá, Chao, boludo, vamos acá. A París con Franco. Epa. Lo que pasa en París, Nelson. No le recomiendo esa Ahí se experiencia. fue el Yaka. Yo vi ese. Algo de Maite, algo de Maite. Y algo de Maite, algo de Maite.
Bueno, mañana tenemos transmisión, Marco. Sí, señor. Tenemos Estamos con el partido. 10 para hacer la transmisión, eso Sí. es todo el equipo mañana. 18. Claro, todos están. Bueno, chao. Algo de Maite en el balcón. Está totalmente tirado. No.